Bueno, pues continuamos en este magazine que hoy empezaba muy temprano, a partir de las 7:30 de la mañana, para conocer las claves de cómo es la vuelta al cole, cuáles son las principales diferencias, pero no queremos dejar de hacernos eco de una noticia que ayer también conmocionaba y preocupaba a muchas familias de Fuerteventura. Si bien únicamente contamos con una residencia de ancianos en Casillas del Ánges, con apenas 50 plazas, ayer sabíamos que la sarna, las ratas, los chinches y la falta de atención en algunos de los centros de mayores de Canarias ha sido una sensación que ha reflejado el informe del diputado del Común. Tenemos al otro lado a Cristina Valido. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, es un informe que ha abarcado pues aproximadamente 1.300, 1.500 usuarios de toda Canarias. Cristina, ¿cómo hemos podido llegar a esta situación? Bueno, lo primero que quiero hacer es, sin quitar la gravedad al asunto que tiene, es plantear que estamos hablando de un estudio que se ha hecho con 25 residencias de más de 300 que hay en Canarias, de las cuales aproximadamente en 10 se encontraron situaciones de gravedad. En este informe, esas situaciones de gravedad, cuando se habla del caso de las ratas, no se fija qué residencia es la que tiene ese problema. Uh-huh. Pero, desde luego, ni son las 25 inspeccionadas, ni son todas las residencias de Canarias. Lo digo fundamentalmente porque, en Canarias hay residencias que funcionan perfectamente, algunas mejor que bien. Y tenemos además a los mejores inspectores del mundo, que son los familiares de nuestros mayores, que denuncian inmediatamente, que son bastante críticos con cualquier cosa y gracias a los cuales se inician muchísimas inspecciones. Por tanto, dar una cierta tranquilidad de que he leído en algunos medios titulares de las residencias de Canarias tienen ratas, ¿no? Las residencias de Canarias no tienen ratas. Estamos hablando de casos muy puntuales que hay que investigar y que hay que cerrar si es necesario, como se cerraron en otros tiempos. En los años 18 y 19 yo tuve la obligación de cerrar 8 residencias en Canarias, porque uno de los grandes problemas es que ante la demanda de plazas se han generado una cantidad de residencias, sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, de manera clandestina, sin tener siquiera autorización, por desalmados que alquilan una casa grande, un chalet, lo modifican, lo convierten en residencia y al final, pues incumplen las normas más básicas. Pero ahí estamos hablando de un problema de inspecciones sanitarias, No, por lo tanto. vamos a ver, hay un problema clarísimo de falta de inspectores, no solo en derechos sociales, sino en la administración en general. Yo quiero recordar que hace muy poquito hemos escuchado a los inspectores de salud pública, sin capacidad, por la poca cantidad que hay, de poder vigilar que todos los locales y todos los centros cumplieran las normas COVID. Desde el año 2012, en el que se prohibió la contratación y la reposición de aquel personal que se jubilaba, la administración pública en Canarias y en toda España se ha quedado con multitud de vacantes en departamentos tan importantes como el de la inspección. Insisto, de alguna manera estamos hablando de un servicio en el que los familiares que visitan a sus mayores, como deben hacerlo, son los mejores inspectores que tenemos. Entre el 18 y el 19 abrimos expediente a 33 centros en la provincia de Las Palmas y casi 80 en la provincia de Tenerife. Trabajamos de la mano de la Fiscalía. En ocasiones éramos nosotros quienes llevábamos a la Fiscalía las denuncias que nos llevaban para que la Fiscalía actuara, para que poder decretar el cierre, para poder entrar incluso en alguna residencia a la que se nos prohibía el acceso, y en ocasiones era la Fiscalía las que nos ponían la pista por denuncias que les llegaban a ellos. Trabajábamos conjuntamente y 8 centros se cerraron. En este caso estamos hablando además de un informe que está inconcluso, como el propio informe indica, porque con la llegada de la pandemia tuvieron que detener las inspecciones. Y ahora lo que toca, o lo que debería tocar desde que ese informe entró en el gobierno, o desde que el gobierno tuvo conocimiento de que este informe se estaba elaborando, ya que hasta en 2 ocasiones
y figura en el informe, no lo digo yo, lo dice el informe del diputado del Común, se dirigieron al gobierno en octubre del 19 y en agosto del 20, comunicándoles el informe que estaban realizando, la información que necesitaban, la colaboración que necesitaban. Ayer hemos sabido que la propia Fiscalía tuvo conocimiento a finales del 19 del informe y Sí. que también lo dirigió a la consejería. En ese momento, lo propio es que con las fotos de ese informe y con los comentarios que hace ese informe, se actúe de manera inmediata, se diga dónde están esas chinches, dónde están esas ratas, se ponga nombre y apellidos a los centros y se intervenga de manera urgente. Bueno, esa sería la primera de las soluciones. No obstante, Cristina, la situación de las residencias de Canarias es un tema del que llevamos hablando largo y tendido. No le cuento ya de las carencias que tenemos en Fuerteventura, a la espera de que esperemos que en diciembre, enero se inaugure ese nuevo centro de día, ese esperado centro de día, puesto que solamente tenemos 50 plazas en Casillas del Ángel, pero llevan años algunas de las residencias, y en este caso ya no estoy hablando de aquellas que son ilegales, aquellas que están solicitando refuerzo de personal, mejorar sus condiciones, mejorar en contratar a personal sanitario, no a otras personas, o incluso el refuerzo de paliativos. Es decir, venimos con arrastrando unas carencias en cuanto a las residencias desde hace ya bastante tiempo. Sí, y efectivamente se sanciona y se persigue. Yo no sé, y lo tiene que contestar el gobierno actual, qué medidas toman para controlar estas circunstancias. Yo sí te puedo decir que en los 2 años que estuvimos en el gobierno solicitamos y se ejecutaron muchas inspecciones de trabajo en residencias de mayores para comprobar no tanto, no solo las ratios de profesionales, sino la cualificación que tenían, el tipo de contratos, las horas por las que estaban contratadas, porque es muy fácil si tú tienes una residencia con un número X de personas, a partir de las nóminas y de los contratos, ver si son ratios suficientes, si están cualificados y si los contratos son los que corresponden, o si hay contratos en fraude de ley por media jornada cuando es una jornada completa, y si hay una persona sin titulación haciendo auxiliar de enfermería. Y en las inspecciones de trabajo se detectaban muchas de estas cuestiones y evidentemente no sé, porque lo tengo que decir, son muchas las residencias públicas con muchísimas plazas donde este asunto está perfectamente controlado, y lo normal era que siempre encontráramos este tipo de fraude de ley en pequeñas residencias privadas que no solo adolecían de una contratación de personal rigurosa, sino que trataban, se saltaban determinados protocolos y además, insisto, teníamos que acudir a la Fiscalía porque nos negaban información. Y este es un trabajo permanente porque, fraude hay, por desgracia, en muchos espacios de la vida, porque hay gente que trata de sacar el máximo rendimiento a su negocio, aun cuando a quien está tratando son a personas de lo más vulnerables. En estos días, Cristina, para finalizar, que se está mirando con muchísima esperanza, como decimos, esa residencia que va a abrirse de nuevo en Puerto del Rosario y que va a dar cabida a tantísimas personas dentro de ese plan de infraestructura sociosanitario que no se ha inventado este año, desde luego, eso lo tenemos clarísimo, y donde se está hablando de si sería posible que la gestión de las residencias para evitar ciertas malas prácticas pueda ser asumida por el ente público, con trabajadores públicos y no externalizados, que forme parte de la provisión pública. ¿Esto es viable económicamente o estamos condenados a tener que externalizar? Bueno, vamos a ver, una cosa es externalizar de manera absoluta y entregar absolutamente la responsabilidad a una empresa privada, y otra cosa es una concesión administrativa, donde la administración está detrás, vigila y es la responsable, independientemente de que la gestión la lleve una empresa especializada del sector. Esto existe en muchísimos sitios de Canarias y funcionan con mucho éxito, ¿no? Yo te puedo hablar de muchas residencias de Gran Canaria y de Tenerife en las que el Cabildo ha hecho una concesión
Y al final, desde luego, los cabildos son los responsables. No que sea una empresa especializada del sector la que se presente al concurso y lleve la gestión no significa que el cabildo deje de ser responsable. Esto significa una vigilancia directa. Y luego, bueno, por otro lado, muchas veces pues las empresas especializadas ofrecen pues una serie de mejoras y una capacidad de renovación de personal y de soluciones que a veces la administración pública, pues con toda la burocracia, se ralentiza mucho, ¿no? Y bueno, y eso se puede ver en algunos centros públicos donde es muy difícil en ocasiones ejecutar sustituciones y que en la empresa privada, digamos, que se producen más rápido. Otra cosa es un privado 100%, al que subvenciona, pero sobre el que no tiene responsabilidad ni competencia y que hace lo que le da la gana. Eso es diferente. En el caso del plan de infraestructuras, existen todas las opciones, la concesión directa o la gestión pública 100%. Pero todo dependerá de la capacidad que tenga de gestionar, de contratar cada cabildo y cada administración para poder garantizar. Nosotros aprobamos ese plan en el 2018 para construir en Canarias 5.000 plazas nuevas. Algunas ya han empezado las obras, otras van más lentas, pero esas plazas son absolutamente necesarias. Si un cabildo como el de La Gomera o el del Hierro, con el escaso personal y presupuesto que tienen, no puede gestionar una residencia, porque no hay capacidad para gestionar un recurso tan especializado con personal funcionario. Lo lógico es que haya una concesión en la que el cabildo sigue siendo el propietario, el gestor con capacidad para cambiar a la empresa cuando ésta no funcione y que tiene la obligación de la vigilancia. En estos casos es que se hace muy difícil que administraciones de una dimensión pequeña puedan gestionar centros que son casi hospitales. De acuerdo. Cristina Valido, muchísimas gracias por participar hoy en Onda Fuerteventura. Nos parecía importante no solamente poner el foco en esta noticia, sino también llamar a la cordura y aclarar, como usted muy bien ha citado, que esto no se puede hacer extensivo a todas las residencias, claro a no. todos los trabajadores, sobre todo porque en el caso de Fuerteventura, debido a esta carencia de plazas, hay muchas familias que tienen desplazados a sus mayores y seguramente ayer estuvieron francamente preocupados a través de muchos titulares. Gracias por participar. Gracias a ustedes.